casi la totalidad de los encuestados en el país, que más o menos es cerca de un 94%, sostuvo usar las redes sociales diariamente o algunos días a la semana. Y lo importante es que este consumo es independiente del género, la edad o el tamaño de las ciudades, ¿sí? Algo que nos pareció interesante es que las personas en Argentina están muy informadas, es decir, son grandes consumidoras de noticias, de política y de actualidad. Incluso, aunque no tienen necesariamente que ver con la noticia, también es importante que se consumen muchísimos programas didácticos, culturales o documentales. Para muchos de los consumos culturales, la principal o primera variable de exclusión es que sean económicamente accesibles, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, que las plataformas de streaming desplazan gradualmente a la televisión, pero sin embargo hay una previsión de mantenerse, es decir, con el mismo nivel de consumo actual o incluso mermarlo, achicarlo, en lo que tiene que ver con el gasto de suscripción. Y esto también impacta en contenidos culturales como el cine, los recitales. El 91% respondió negativamente frente a la opción de hacer videollamadas, ¿no? Especialmente por celulares o también por la computadora. Solamente un 9%, es decir, menos de 1 de cada 10 personas hace videollamadas, que era una práctica muy característica especialmente de la época de la pandemia, ¿no? Y el otro dato es que la mitad prácticamente de los argentinos y argentinas no tienen uso activo en las redes, es decir, solo observan, tienen un uso pasivo o a lo sumo para buscar información. Que lo primero es el costo y la accesibilidad, sobre todo comparada a otros consumos, ¿no? La lectura se consume en libros, pero también desde un celular, es decir, la tenemos desde múltiples formatos y esto último ya es la práctica mayoritaria de los jóvenes, ¿no? Un 55% de los que respondieron a la encuesta indican leer prácticamente o todos los días o algunos días a la semana. En los adultos mayores esto aumenta notablemente, prácticamente a 2/3, y sí baja a menos de la mitad en los jóvenes como un gran dato. El joven navega más en términos digitales, tiene una dependencia absoluta y total de su celular, no tiene dinero, en todo caso tiene mucho menos dinero, no va al teatro, hay ciertos consumos que literalmente les son vedados, no ve prácticamente tele, escucha muy poca radio, escucha más bien podcast, aunque eventualmente consume muchísimo más música, especialmente música latina en formato reggaetón o cumbia, preferentemente, ve más streaming, es decir, usa las plataformas, escucha menos folclores. Ante una pregunta específica del estudio, que es la frecuencia con que realiza alguna actividad, entre ellos ir a recitales de música en vivo, del total de los encuestados, es decir, el 65%, es decir, un tercio, manifestó que nunca o casi nunca, mientras que el 25% destacó ir algunas veces al año. Es decir, no es que no vaya, va poco en todo caso quien va, y lo mismo sucede en relación, por ejemplo, a museos, destacándose que el 67% no asiste nunca, ¿no? Y esto sea por la distancia, sea por el tiempo, pero sobre todo la cuestión de costos es importante, ¿no? Entonces, quienes no pueden asistir es una cifra apabullante en Argentina, aunque veamos y nos sorprenda, por ejemplo, toda la cantidad de récords que está teniendo el estadio de River, especialmente por los últimos recitales de Coldplay, por poner un ejemplo.